o con cualquier otro programa que grafique. Vos eso lo podés hacer y decir que lo haces con ese programa, no hay problema. Lo que yo digo es que si ustedes tienen que graficar una función y justificar los pasos de la gráfica, todos esos pasos los hacen con el programa que usen, GeoGebra o el que sea. ¿Está? Y después insertan la imagen o copian la imagen en el Word, no sé cómo trabaja cada uno, de todas las gráficas que fueron haciendo. Pero no te hace falta imprimir. GeoGebra te permite copiar la imagen, la gráfica y pegarla en un Word o en el Word. Y después el Word lo pasas a PDF y copias las fotos en el Word. No sé cuál es el método que a ustedes les conviene para pasar todo a PDF. Si lo imprimís, después le va a tener que sacar foto. Pero me parece que no gastes en imprimir tinta y papel. ¿Está, Julieta? ¿Vos qué haces en GeoGebra? No, a mano, como te sea fácil a vos. Si vos te acostumbras a trabajar con el programa, o sea, lo que yo les digo es que no se pongan la primera vez a trabajar con GeoGebra o el programa que sea en el momento del parcial. Si van a usar GeoGebra u otro programa, digamos, tengan en claro antes cómo se trabaja con cada programa. ¿Está? Pero podés trabajar con un programa que grafique. A lo mejor si vos te es más fácil hacerlo a mano, lo haces y a lo mejor lo podés verificar o corroborar con un programa que grafique, con el GeoGebra o el que les sea a ustedes más conveniente. Si te resulta difícil poner la gráfica en el PDF. Acuérdense de leer bien los instructivos que están en comunidades. Probar de sacar las fotos, que las fotos se lean bien. Escriban con lápiz o tinta oscura, que nosotros podamos leer bien lo que está escrito. Cuando hacen el PDF, verifiquen que lo que está dentro del PDF están todas las hojas que quieren, que sean, digamos, lo que ustedes quieren mandar. Nadie tiene consultas de alguna actividad, de alguna teoría. Consulta, a ver, Maggie. Ejercicio 2 de la práctica que se realizó el miércoles pasado. Siempre que tenga que averiguar dos valores de la ley y no tenga los puntos de paso o la gráfica para hacerlo por transformar la continuidad donde cambia. Espera, que no me acuerdo, que déjame buscar cuál era la actividad. Le contesto a Yasmín. Está Yasmín, para el que no sabe, dice que GeoGebra tiene para guardar las gráficas en PNG, que es la extensión de un gráfico, de una imagen, y se pone en el PDF, ¿sí? Gracias, Yasmín. Ahí busco la actividad, Maggie, a ver, porque no me acuerdo el enunciado. A ver. Acá está. Ahí lo abro y lo comparto.
Ahí comparto esa actividad que me preguntas, Maggie, porque no me acuerdo el enunciado y de paso lo repasamos. Espérame que me lo está abriendo para poder compartir. No, no me lo abrió. ¿Por qué no me lo abrió? Esto. Ah, tengo que abrirlo, descargarlo, perdón. No, un PDF. Desde comunidades no me comparte. Ahí vamos a ver ahora si puedo presentarlo. ¿Por qué no me aparece? A ver, que estoy viendo que no lo, porque no me permite compartirlo. ¿Por qué no me permite compartirlo? Ahí está, ahora sí. Irina, consulta es a la tarde, ¿sí? Lo mismo que hoy. Los ejercicios o las actividades que ustedes pidan. No sé si ahora se ve la pantalla. Ah, voy a cortar. Perdón. Voy a cortar la cámara si no se hacen lento. ¿Se ve? Bien. Ahora vuelvo a la presentación. Estoy otra vez. Oh, porque se me va todo. Ahí está. Listo. Me habían preguntado, ya me olvidé cuál era el ítem. Vamos a volver acá a buscarlo. El 2. Vamos a la actividad 2. Esta era la 1. Está en PDF, no está en Power. 1. 2. Un grupo de investigadores ha desarrollado un nuevo tratamiento para combatir infecciones pediátricas. Para evaluar la eficacia del mismo se registran el peso de los bebés desde que nacen y durante el primer año de vida. La función W permite modelizar el peso, P, en kilogramos en función del tiempo, con las leyes esas que están, T, el tiempo en meses. Entonces la P es una función seccionalmente definida. Primer tramo, entre 0 y 3 meses, una cuadrática. Entre 3 y 6 meses, una lineal. Y de 6 a 1 año, a 12 meses, una raíz. Si se sabe que al nacer una beba pesó 3 kilos, hallar las constantes A, B y C, de modo que la función W modele adecuadamente los procesos descritos para esta beba. Justificar. Indicar el dominio, graficarla, dar su conjunto imagen. Y bueno, después un verdadero o falso. Después volvemos al verdadero o falso. Bueno, entonces, con la primera condición, al nacer, o sea, a los 0 meses, la función W tiene que ser 3, porque la beba pesó 3 kilos. Entonces usamos la ley que corresponde al primer tramo, digamos, el que contiene al t igual a 0. De ahí sacamos la constante a, reemplazando, ¿está? 0 menos 1 al cuadrado, queda 1, por a más 2 vale 3, de ahí sácale la constante a. Me falta la b y la c, que están en el tramo del medio, en el tramo lineal, ¿sí? Entonces, como esa función W va a ser un modelo para el peso no puede tener, va, digamos, cambiando en forma continua, puede aumentar o
disminuir, pero no puede saltar de un valor a otro, ¿sí? Entonces, una función continua en todo su dominio que es de 0 a 12. Entonces, en 0, continua por derecha. Hacemos el límite cuando t tiende a 0 por derecha. Entonces, es continua entre todos los t entre 0 y 3 es un polinomio, es continua. En 0 ya demostramos que es por derecha. Entre 3 y 6, polinomio de grado 1, lineal, continua. Eso no hace falta demostrarlo de nuevo, solo escribimos la justificación. Y entre el último tramo, de 6 a 12, es composición de una raíz con una lineal, es continua. Entonces, hacemos a 12 por izquierda, que es el otro extremo del dominio, ¿sí? Me da el límite, coincide con el valor de la función, en 12, entonces es continua en 12. Me falta solo verla, como ya sabemos que es cuadrática, lineal, raíz, que son continuas, me falta ver dónde uno de esos tramos, ¿sí? En los puntos donde cambia la ley es donde faltaría justificar la continuidad, que serían para t igual a 3 y t igual a 6, ¿sí? Entonces, por ahora tenemos la ley, ese tramo es completa con el a nada más. Entonces, en t igual a 3 y en t igual a 6 aplicamos la definición de función continua en un punto. Primer paso, ver que sea, que exista la función en el punto. La w en 3, bueno, Profe, dígale. tenés la pantalla, se trabó. Está en matemática 1 todavía. Oh, perdón. A ver, no sabía. Pensé que estaban viendo lo que el Sí, Power. por eso. A ver, ahí vamos otra vez. La voy a cerrar y abrir de nuevo, a ver si se arregla. La voy a cortar. Y la vamos a abrir de nuevo. Espérenme que la busque de nuevo. Acá. ¿Se ve ahora o no? Sí, se ve. Está matemática 1, dice. Matemática 1, sí tengo ahí. A ver, vamos a ir cambiando a ver si se va moviendo. ¿Se va cambiando ahora? Sí, ahora sí. Bien. Ahí está. ¿Hasta dónde se trabó? ¿No se vio nada de la explicación? ¿Del ejercicio 2? Ah, bueno, arrancamos nuevo. Entonces, ¿ahí se ve el ejercicio 2? Sí, ahí ya se ve. Bien. A ver si le puedo poner esto de escribir. Ahí está. Bueno. La función W esta, P, me daba el peso de un bebé al nacer en función del tiempo medido en meses, ¿sí? Tenía 3 tramos, una función que decíamos seccionalmente definida. De 0 a 3 meses, una cuadrática, de 3 a 6 meses, una lineal, y de 6 a 12 meses, o sea, hasta el año, una raíz, ¿está? Y hay constantes involucradas en la ley de la función que no conocemos. Entonces, lo primero que me pide es hallar esas 3 constantes, graficar la función, dar el dominio y después un verdadero o falso. ¿Se va viendo ahora que estoy cambiando de página? Bien. Volvemos acá. Ay, se me fue la... Listo. Entonces, primer dato que al nacer pesó 3 kilos, entonces calculamos la W en 0, 0 meses, y de ahí sacamos el valor de la constante A, que da A igual a 1, ¿está? Eso es reemplazar. En la ley que corresponde T igual a 0 está en el primer tramo cuadrático, por eso reemplazamos en esa ley. Con eso averiguamos una de las constantes. Nos faltan la B y la C. Entonces, el dato que tenemos, o lo que sabemos, es que la función esta W, como modela o modeliza el peso de un bebé en función del tiempo, tiene que ser continua. Ese peso no puede tener saltos ni haber un tiempo donde no tenga peso, ¿sí? Un agujero en la curva.
Entonces, justificamos la continuidad. Entonces, la continuidad en todo el dominio. El dominio es de 0 a 3, de 3 a 6, de 6 a 12, es de 0 a 12. Entonces, en 0, solo por derecha, ¿sí? Hacemos el límite cuando t tiende a 0 por derecha de la función, reemplazamos, nos da lo mismo que vale la W en 0. Entonces, continúa solo por derecha. Después, en el intervalo que sigue, entre 0 y 3, sin incluir ni el 0 ni el 3, es una cuadrática, sabemos que es continua. En todos los reales, en particular entre 0 y 3. En el intervalo que sigue, entre 3 y 6, sin incluir ninguno de los dos extremos, es una lineal, B por T más C. Sabemos que es continua. Y entre 6 y 12, una composición de funciones continuas, una raíz, ¿sí? Y una lineal. ¿Está? En el extremo último del dominio, en 12, hacemos por izquierda. Límite cuando t tiende a 12 por izquierda, hacemos el límite y coincide con lo que vale la función en 12. Es continua por izquierda. Nos faltan solo los dos valores de t, donde me cambia la ley, donde esta función, que es seccionalmente definida, cambia la ley. En 3, que pasa de la cuadrática a la lineal, y en 6, que pasa de la lineal a la raíz, ¿sí? En esos valores de t tenemos que analizar o justificar la continuidad. ¿Se sigue viendo bien o se volvió a trabar? Ah, bien, se ve bien. Ahí volví a la pantalla. Ahora vuelvo al Power, al PDF. Listo. Estamos hasta acá. Ustedes abran el micrófono porque Valeria hoy no podía entrar, así que alguien que me ayude y abra el micrófono si aparece alguna duda o algo que no queda claro. Entonces, nos falta justificar la continuidad en 3 y en 6 y de ahí nos van a salir los valores de las constantes que nos faltan, la C y la B. Entonces, en 3, aplicamos la definición de función continua en un punto. La función en 3 existe, ¿dónde la voy a buscar? ¿Dónde está el 3 incluido en el dominio? Acá. Se reemplazo la t por 3, 3 menos 1 al cuadrado más 2, me da 6. La otra propiedad o la otra condición que tenía que cumplir una función para ser continua era que existiera el límite. Como justamente en 3, a un lado y al otro del 3 tengo distintas leyes, voy a tener que calcular límites laterales. Límite cuando t tiende a 3 por izquierda de la función, por izquierda uso la cuadrática. Reemplazo, calculo el límite, me da 6. Por derecha, el otro tramo lineal, límite cuando t tiende a 3 por derecha, b por t más c, 3b más c, reemplazo el valor de t por 3. Para que la función sea continua, este límite debe existir, ¿sí? Entonces, estos dos límites laterales deberían ser iguales. 3 por b más c, que me dio el valor del límite por derecha, tiene que ser igual a 6, que me dio el límite por izquierda. Me queda esta condición. Por ahora con eso no me alcanza porque tengo esa sola condición, ¿sí? Si se verifica esta condición, también coincide con el valor de la función que es 6. Con eso no me alcanza porque tengo dos incógnitas en realidad, b y c. Aplicamos entonces la definición de función continua en el otro valor de t que necesitamos, que esté igual a 6. La función calculada en 6, voy a la ley de la función, el 6 está incluido en el tramo lineal, entonces reemplazo para calcular la función en 6, b por 6 más c. Y en 6 calculamos límites laterales otra vez porque en 6 cambia a la izquierda, cuando t tiende a 6 por izquierda, el tramo lineal, el valor del límite 6 por b más c. Por derecha, tengo que usar la ley de la raíz, ¿sí? Cuando t tiende a 6 por derecha, raíz de t menos 5 más 6, reemplazamos acá porque sabemos que esa función raíz es continua, me da 4. Para que estos dos límites laterales sean iguales, se tiene que cumplir esta ecuación. 6 por b más c, que es el valor del límite por izquierda, y el valor de la función en el punto, tiene que ser igual a 4. Y entonces ahora juntamos las dos condiciones. La primera, para que fuera continua en 3, tenía que ser 3 por b más 6, más c, igual a 6. Para que sea continua en 6, 6 por b más c igual a 4. Las dos al mismo tiempo, porque el b y el c tienen que verificar las dos condiciones al mismo tiempo. Y entonces armamos un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. ¿Está?
sea, ahí hay que resolver ese sistema para ver si tiene solución, y si tiene, esos son los valores de las constantes que me hacen continua la función W. ¿Está? Entonces, acá está resuelto de una manera, no es la única. Lo que está resuelto acá es despejado C de las dos ecuaciones. Si despejo de la primera, C vale 6 menos 3B, y si despejo de la segunda, C tiene que valer 4 menos 6B. Igualo, ¿sí? Ese método se llama de igualación, no importa el nombre del método, pero no es la única forma de resolverlo, ¿sí? 6 menos 3B igual a 4 menos 6B, despejando de acá sale el valor de B. Con ese valor de B, reemplazándolo en cualquiera de estas dos, me tiene que dar el mismo valor de C. En este caso da 8 y B menos 2/3. Con esos dos valores, entonces completamos la ley de la función. 1 que había dado A por T menos 1 al cuadrado más 2 entre 0 y 3, menos 2/3 que nos dio B por T más C que nos dio 8 entre 3 y 6, y la raíz que ya estaba completa de T menos 5 más 3 entre 0 y 2. El dominio lo podríamos haber dado al principio, ¿sí? De 0 a 12. Graficamos un tramo cuadrático, la función t cuadrado, 1 a la derecha y 2 para arriba, un tramo lineal que puedo buscar los extremos y un pedazo de raíz, ¿sí? Profe. Sí. Decime. Yasmín pregunta, aunque analicemos Sí. por izquierda, ¿hay que reemplazar por 6 igual? Sí, porque, no, a ver, volvemos para atrás. Cuando hacemos por izquierda y por derecha en 6, yo tengo que usar las dos funciones. Esta función lineal, aunque, por ejemplo, acá, por izquierda es la lineal, por derecha es la raíz, pero yo, aunque el 6 esté incluido solo en la lineal, cuando calculo el límite acá, reemplazo para ver hasta dónde llega esta función y si se une en forma continua con la lineal, ¿está? No sé si a eso apuntaba la pregunta. A ver si puedo ver la pregunta acá. ¿Sí? Porque estamos calculando el límite de la función lineal y de la función raíz, que sabemos que son continuas y que para calcular los límites podemos calcular reemplazando, ¿sí? La idea es ver si mi función seccionalmente definida, esos dos tramos que sabemos que por separado son continuos, al unirse me quedan continuos, ¿sí? No, la tabla, Yasmín, la hacíamos al principio para justificar la existencia del límite, tener una idea, inducir de alguna manera, pero los límites no los calculamos haciendo tablas, ¿sí? Los calculamos usando la teoría. Sabemos que si es una función lineal, el límite coincide con el valor de la función y entonces calculamos el límite reemplazando. Si es una función raíz, sabemos que es continua, hacemos el límite reemplazando, pero no calculamos límites por tabla, ¿sí? ¿Está? Los límites los calculamos usando la teoría, sabiendo qué funciones son y reemplazando si se puede. Ahora se me tildó a mí el... A ver si no lo puedo... Ahí está. ¿Estamos? No sé quién había preguntado al principio. Ahora voy a volver a ver cuál era la pregunta, si está contestada o no. Faltaba el verdadero o falso. En algún momento el peso de la beba es igual al peso inicial. El peso inicial eran 3 kilos. Lo podemos ver en la gráfica, ¿sí? Que hay otro momento, acá, donde todavía es la función cuadrática. Con la lineal nunca llega otra vez a 3, ni con la raíz llega otra vez a 3, solo en la cuadrática. Entonces, igualamos la ley cuadrática a 3, reemplazamos, despejamos y sale 0, que era obviamente porque en 0 valía 3 kilos, y a los 2 meses vuelve a tener 3 kilos, ¿sí? Eso es lógico porque los bebés en general al nacer bajan de peso y después vuelven a subir. La rapidez el otro verdadero o falso, la rapidez de variación del peso de la beba con respecto al tiempo nunca es constante. Entonces, rapidez es valor absoluto de la velocidad. Velocidad es la interpretación
física de la derivada, ¿sí? Entonces, entre 0 y 3, la función es cuadrática, es derivable. Entre 3 y 6, lineal, derivable. De 6 a 12, raíz también derivable. Entonces, buscamos la ley de la derivada. ¿Sí? En 0 solo existe la derivada por derecha. En 3 hay 3 y el valor de la función en 3 hay punto anguloso. Lo mismo en 6. Y en 12 solo por izquierda, ¿sí? Entonces podemos plantear la ley de la función velocidad en el intervalo abierto entre 0 y 3, la derivada de la cuadrática, 2t menos 1, entre 3 y 6, sin incluir los extremos, la pendiente de la función lineal, porque esa es la derivada, y entre 6 y 12, la derivada de la raíz. Ahí usamos reglas de derivación, ¿sí? Porque son funciones conocidas. No está incluido ni el 0 ni el 12, porque son los extremos del dominio y sería solo existencia de derivada lateral. Ni el 3 ni el 6, porque en esos valores, en los puntos que tienen esas abscisas, punto anguloso de la gráfica, no hay derivada. De tener la ley de la velocidad, le calculamos el valor absoluto para tener la rapidez, ¿sí? La pregunta era si en algún momento, o en realidad había que decir si era verdadero o falso, que la rapidez nunca es constante. Y eso es falso, porque en el tramo del medio, en el tramo lineal, la rapidez es 2/3 constante, ¿sí? Entonces, esa es la justificación de que esa proposición es falsa. Vuelvo a ver acá cuál era la pregunta original. La pregunta era sí, porque ahí el dato que teníamos era que al ser la función peso tenía que ser continua, entonces usamos ese dato, ¿sí? Para poder averiguar las constantes. Ahí que había preguntado cómo hacíamos las constantes, si siempre usamos la continuidad. Eso depende de cómo es la consigna y qué datos te dan de la función, ¿sí? A lo mejor te pueden dar un punto de paso. En este caso hay que usar la interpretación de lo que representa esa función, ¿sí? Saber que al ser la función peso tiene que ser continua. Y entonces ahí sacamos las constantes que faltaban de la primera constante con el dato inicial y las constantes B y C usando la continuidad. ¿Está? Bueno, a ver, dejamos de compartir por si hace falta algo más. Pongo la cámara otra vez. Bueno, ¿quedó duda o quedó claro la consulta entonces? Voy a cerrar este así no se hace tan lento. Ahí estamos. Y entonces pusiste alguna ley mal si no te quedaron así seguidas, Yasmín. Una vez que tenías las constantes te tienen que quedar así, porque si no te quedan, si vos estás planteando que una función sea continua y cuando la graficás no te queda continua, o está mal las constantes, o están, a ver, déjame que busque esta, no revisé yo particularmente si están bien las cuentas hechas acá. A ver, déjame revisar. El A vale 1, sí. A ver, vamos a ver dónde está la gráfica acá. En 3, si ponemos, voy a compartir otra vez, así vemos de nuevo. ¿Se ve ahí la gráfica? La hoja del PDF donde está la gráfica. Se me tildó otra vez, me parece.
Listo, ahí dicen que sí. Vuelvo a la hoja. Acá donde está la gráfica. A ver, que no puedo bajar, ahora se me tildó. Ahí está. Fíjense que la ley, a ver, para ver la ley. Sacamos la constante A igual a 1, eso estamos de acuerdo, que era el dato inicial. Menos 2/3. Menos 2/3 era. Sí, menos 2/3 el B y 8 el C. Queda el tramo lineal, que era el que estaba incompleto, menos 2/3 T más 8. A ver, si T vale 3, menos 2/3 por 3 me queda menos 2 más 6, más 8, perdón, vale 6. Y está calculada en 3, menos 1, 2 al cuadrado. Este está bien, se tendrían que unir ahí. A ver, se tendrían que unir acá. Eso está bien, porque las dos, la cuadrática y la lineal, en T igual a 3 valen 6. Entonces deberían unirse acá, está bien. Este punto está bien con la constante. Y en T igual a 6, si ponemos T igual a 6 acá, me queda menos 4 más 8, 4, la lineal. Y si pongo 6 en la raíz, 6 menos 5, 1 más 3, 4. No, está bien. Con esos datos debería estar bien. Diría que te fijes bien cómo escribiste en GeoGebra. A lo mejor pusiste mal los intervalos, sí. La ley está bien así. Si te quedó más abajo, a lo mejor pusiste algún paréntesis que no va. Fíjense bien cómo escriben. Revisalo y decime si no, Yasmín. Julieta. Sí, la tangente tiene asíntotas verticales en los valores que sacamos del dominio, donde el coseno vale 0, ¿sí? Los múltiplos impares de pi sobre 2. Ahí tiene asíntotas verticales infinitas, ¿sí? Espera, Yasmín, dale, hacelo y si no lo consulto, si lo querés hacer ahora, fíjate y si no a la tarde vuelve a haber consulta. O en el foro, ponelo en el foro. ¿Está? ¿Está, Julieta? Que preguntas de las trigonométricas. ¿Sí? La tangente tiene infinitas asíntotas verticales en todos los valores de x o de la variable independiente que sacamos del dominio, que es donde la tangente era seno sobre coseno, donde el coseno vale 0, no se puede dividir por 0. En todos esos x tiene asíntotas verticales y resultan ser los múltiplos impares de pi sobre 2. Pi sobre 2, 3 por pi sobre 2, 5 por pi sobre 2, menos 1 por pi sobre 2, en todos esos infinitos tiene asíntotas verticales. De un lado se va a más infinito, del otro a menos infinito. Maggie dice otra consulta. Cuando pide la gráfica con transformación, ¿es necesario graficar cada uno o solo? No, justamente cuando es por transformaciones hay que ir graficando paso por paso. Si se complica hacerlo todo en un mismo sistema, pueden ir haciendo por separado y al final graficar bien la función definitiva. Si lo hacen en el mismo sistema o con distintos colores o que se entienda bien cuál es cada curva, ¿sí? Pero que cuando es por transformaciones hay que hacer paso por paso. Sí, cuando está paréntesis y Yamil no están incluidos, pero ahí deberían estar unidos con el otro, con el intervalo anterior o el posterior, ¿sí? Entonces, si es continua, debería quedar toda la curva llena, no te pueden quedar agujeros. Dale, probalo y si no podés a la consulta de la tarde, ponelo en el foro. A la tarde, espera que ya tengo que buscar, no me acuerdo, tengo que... Se me cerró comunidades. Déjame que... Fíjate en comunidades, en el horario de la clase, pero no me acuerdo el horario. No te quiero decir a las 16. Y ahora ya abro comunidades, que no sé por qué se me cerró. Lo tenía abierto y... Lo vemos.
Vamos a dejar de compartir la pantalla. No sé por qué no me abre comunidades. Julieta, cuando tengamos que graficar, debemos graficar todas las curvas del dominio. ¿A qué te referís con las curvas del dominio? ¿O solo lo que pidan? Eso no entendí. El gráfico que tengo en la carpeta, que el dominio va desde menos pi a 5pi. A ver, cuando uno grafica una función que tiene un dominio, por ejemplo, en todos los reales o la tangente, que tiene infinitas asíntotas verticales, o cuando uno grafica una lineal, en realidad nunca grafica toda la curva. Tomamos un pedacito y graficamos ese pedacito, ¿sí? Entonces depende del espacio de hoja que vos tengas, de la escala que vos tengas, te va a permitir graficar más o menos, ¿está? Cuando una función como la tangente o las trigonométricas que son periódicas, por ahí conviene siempre graficar un poquito más que un periodo para que se vea que se repita. ¿Está? Pero eso depende del espacio. Si te dan un dominio más acotado, graficas el dominio que sea. Si te dice graficar entre tal y tal valor de x, graficas solo eso. Si te dicen todo su dominio, como la tangente, que es todos los reales, menos algunos valores que son infinitos también, graficas un tramo, ¿sí? Obviamente que todo no vas a poder graficar. A ver, ahí me abrió comunidades. Lunes de 16 a 18, a las 16, la consulta de hoy. Claro, para hacer una gráfica Yasmín por transformaciones tengo que reconocer cuál es la función prototipo, la función base, ¿sí? Si es una cuadrática, arranco de la x cuadrado. Si es una exponencial, qué sé yo, con e a la x, hago e a la x. Si es 2 a la x, arranco con el 2 a la x, ¿sí? Si es una trigonométrica, con seno, coseno. Y de ahí voy haciendo las transformaciones. Siempre reconozco cuál es la función que se supone conocida, prototipo, que me sirve a través de transformaciones para graficar la función que yo necesito. ¿Está? Si es un logaritmo, si es una raíz de x, y ahí, por ejemplo, en el que vimos recién, raíz de t menos 5 más 3. Grafico raíz de t, corro 5 unidades a la derecha, subo 3 unidades en el eje y, ¿sí? Voy haciendo las transformaciones desde lo que está más cerca de la x para afuera, ¿sí? Y hago los estiramientos, la reflexión, lo que haga falta, lo que tenga la ley. Pero siempre el orden en que hago las transformaciones, ustedes piensen que si toman un valor de x, ¿qué cuentas van haciendo? Por ejemplo, esa que vos pusiste, Irina puso, si tengo menos x más 1 al cuadrado más 5. La prototipo ahí sería la x cuadrado, ¿sí? De la x cuadrado. Después hago la x cuadrado, en vez de estar calculada en x, está calculada en x más 1. Entonces tengo una transformación horizontal, una unidad a la izquierda. Después está el menos, una reflexión en el eje x. Y después está el más 5, que es lo último, lo que está más lejos, subo 5 unidades en el eje y. ¿Está? Pero ahí la función base es una cuadrática. ¿Está, Irina? Ahí hay que reconocer la función prototipo, la x cuadrado. ¿Qué transformaciones le hago? 1 a la izquierda, reflexión con el menos, todo lo que está arriba del eje x pasa para abajo y al revés, y después le sumo 5, toda esa parábola que grafiqué, la subo 5 unidades en el eje y, una traslación vertical. Pero el orden es desde lo que está más cerca de la x hacia afuera, para no equivocarse. A veces da lo mismo el orden, a veces no. Entonces, para no equivocarse, no voy a hacer primero subir 5 y después la reflexión. ¿Sí? Eso estaría mal. Lo que pasa es que si te pide hacerlo por transformaciones, vos tenés que justificar todos los pasos. ¿Sí? ¿Está bien? Por eso les decía, si a ustedes a lo mejor se les complica en el mismo sistema hacer todo, lo van haciendo. En un sistema dibujo la x cuadrado. En otro hago la x más 1 al cuadrado. En otro hago la reflexión. ¿Tá? Si lo hacen todo en el mismo sistema, que sería, digamos, lo mejor para ir viendo qué transformaciones hago,
cada curva que voy dibujando la dibujo con un color diferente, ¿sí? Para que se entienda bien cuáles son los pasos. Si quedó alguna consulta acá en el medio que me pasó. Creo que no. Velocidad promedio o no importa que sea velocidad promedio, velocidad instantánea o el cálculo de la función en un punto. Si me da un número irracional, si yo solo tengo que informar el valor, pongo el valor exacto, ¿sí? Si me da un número irracional y tengo que marcarlo en el gráfico o decir aproximadamente a razón de cuánto está variando, lo aproximo. No sé si a eso apunta la pregunta. La velocidad promedio, ¿sí? La calculás. Valor final menos valor inicial sobre la longitud del intervalo. La carpeta abierta. ¿Sí? Sí, pueden tener todos los apuntes que ustedes tengan. Lo que no pueden hacer es consultar con otra persona. Pero sus apuntes en digitales, en papel, lo pueden consultar. Bueno, si te alcanza para leerlos. Lo que pasa es que si ustedes no saben qué buscar o dónde buscar o no lo estudiaron antes, como les decía Valeria el otro día, no sé si ustedes estaban, es contraproducente eso, porque se les va a ir el tiempo en buscar algo que no saben dónde buscar y no les va a servir, ¿sí? Es más que nada para una ayuda. Tengo una duda de cómo era la derivada de A a la X. Bueno, ya sé dónde buscarla. Consulto, me fijo y ya está. Tengo una duda. Perdón, el enunciado de un teorema lo puedo buscar. Pero ya tengo que saber dónde lo tengo que buscar y qué tengo que buscar. Velocidad instantánea, por ejemplo. A ver, voy a volver al ejemplo que teníamos antes, a ver si lo puedo volver a abrir. A ver, tengo que compartir. Ahí les comparto. Vamos a volver al que estábamos haciendo recién. ¿Se ve la pantalla del PDF? Si alguien tiene micrófono y me dice mejor, así no tengo que volver al... Sí, se ve cuando vas bajando. Bien, vamos a volver al del peso que estuvimos trabajando recién. Ya supongamos que ya hicimos la ley acá. Completa, encontramos las constantes, esta que está acá. A ver, supónganse que me preguntan, ¿cuál es la velocidad media de cambio del peso del bebé durante los 3 primeros meses? ¿Sí? Si tengo que hacer velocidad media
¿Sí? Acuérdense que cuando es media me tienen que decir un intervalo. Entre 0 y 3 sería. Qué feo que me queda. Entre 0 y 3. Bueno, eso quiso ser un 0. Ay, qué feo. Esto se supone que es como un subíndice. ¿Cómo hacemos una velocidad media? Es un cociente, ¿sí? En el denominador va a ir 3. 3 menos 0. La longitud del intervalo sería la cantidad de tiempo. ¿Está? En el numerador va a ir el peso final, que sería la W en 3, menos la W en 0. No me va a entrar acá. Bueno, pongamos las cuentas abajo. W en 6. ¿Cuánto vale el peso? Perdón, en 3. El peso a los 3 meses. 3 menos 1, 2 al cuadrado 4, más 2, 6. 6 kilos a los 3 meses, menos el peso inicial, que era 3 kilos, sobre 3 meses. Esto me queda 3 sobre 3, 1. ¿Un qué? En el numerador teníamos kilo. En el denominador tenemos meses. Pongo una M nada más. O sea que eso me dice que durante los 3 primeros meses, la beba aumentó de peso a razón de 1 kilo por mes. Este uno que está acá, ¿está bien? Esa es la interpretación de esa velocidad media. En promedio, durante los 3 primeros meses, el peso aumentó a razón de 1 kilo por mes. ¿Está? ¿Eso significa que cada mes que pasó fue aumentando 1 kilo? No, eso es un promedio, por eso es velocidad media. Si me preguntaran, ¿cuál es la velocidad instantánea? ¿Sí? ¿A razón de cuánto está aumentando el peso del bebé, por ejemplo, al mes de nacido? Entonces ahí tengo que hacer la velocidad calculada en 1. ¿Está? Esa es velocidad instantánea. ¿Y eso qué es? Es la derivada de la función W calculada en 1. Instantánea porque es en un momento, ¿sí? Entonces tengo que ir buscar la derivada de la función W, la ley primero en cualquier valor de t, ¿sí? En este caso, como me dice para t igual a 1, voy a usar el tramo donde contiene al t igual a 1, que sería la cuadrática, ¿sí? Derivo la cuadrática, 2 por t menos 1, ¿sí? Uso regla de la cadena acá. Bajo el 2, t menos 1 a la 1, más la derivada de 2 que es 0. ¿Está bien? Y ahora recién esa... ¡Ay, qué feo! Ahí voy a calcular entonces la velocidad de cambio del peso al mes de nacido. La velocidad en 1, esa derivada que calculamos recién, calculada en t igual a 1. ¿Y eso qué me da? 2 por 1 menos 1 me da 0. ¿Sí? Significa que al mes de nacido el peso no cambió, no está cambiando, porque la derivada me dio 0. ¿Qué pasa, por ejemplo, si me piden la velocidad de cambio a razón de cuánto está cambiando a los 2 meses? Tengo que ir, los 2 meses siguen estando dentro del intervalo de la cuadrática, entonces vuelvo a usar la misma derivada. 2 por 2 menos 1, 1, 2. Quiere decir que a los 2 meses el peso está variando a razón de 2 kilos. ¿Sí? Cuando informo ponemos las unidades. Yo no voy a escribir acá porque me cuesta un montón. ¿Está? No me acuerdo quién había preguntado respecto de velocidad instantánea.
Velocidad media, ¿sí? Velocidad media es, por ejemplo, a ver, si yo digo, vamos viajando desde un lugar hasta otro lugar que está a 100 kilómetros y tardamos 2 horas. Entonces, ahí podemos decir que en promedio fuimos a 50 kilómetros por hora, ¿está bien? Esa sería una velocidad media. Recorrimos 100 kilómetros, tardamos 2 horas, y hago 100 dividido 2, todo lo que recorrimos dividido el tiempo que tardamos, me da lo que llamamos velocidad media. Eso significa, claro, es como un promedio, valor final menos valor inicial dividido la longitud, o en este caso de tiempo. A eso llamamos velocidad media o velocidad promedio. No es un promedio que hacemos, ¿sí? Entonces, el ejemplo este de que recorrimos 100 kilómetros en 2 horas, me dice que en promedio fuimos a 50 kilómetros por hora. ¿Eso quiere decir que en todo momento fuimos a 50 kilómetros por hora? No, en algún momento habremos ido más rápido, en otro momento más despacio, en algún momento se habrá detenido, ¿sí? Eso es la media, delta I sobre delta X. Eso es la velocidad media. Fíjate que cuando arrancamos con derivada, esa fue la interpretación del delta I sobre delta X, esa razón de cambio media. Si quiero en cada instante, hacíamos ese delta X cada vez más chiquitito y de ahí nos salió la definición de derivada. Y esa es la interpretación física de la derivada, la velocidad instantánea. ¿A qué velocidad voy en cada instante? ¿Está bien? La media es delta I sobre delta X. En este caso del peso sería delta W sobre delta T. Delta de variable dependiente, perdón, sobre delta de variable independiente. ¿Quedó más claro, Yasmín? Sí, es lo mismo, lo del tanque. Cantidad de volumen, volumen de agua final menos volumen de agua inicial, dividido el intervalo de tiempo. En ese caso la I sería volumen de agua, la X sería tiempo. Delta de volumen sobre delta de tiempo. O el ejemplo del peso, delta de peso, cambio de peso sobre cambio de tiempo. ¿Quedó más claro, Yasmín? Bueno, mejor. Pero siempre que es media, tiene que ser en un intervalo de tiempo. Instantánea en un instante, en un momento determinado. Media es delta I sobre delta X o delta de la variable dependiente sobre delta de la variable independiente. Instantánea es el valor de la derivada en el punto. ¿Tienen más consultas? Pueden abrir el micrófono, no hay problema. Escribir en el chat, como les resulte más cómodo.
Un ejercicio de donde Lourdes, de la práctica. Vos lo tenés en papel, de un parcial de 2019. ¿Vos lo tenés ahí en digital o lo tenés en papel? Ah, pero yo no tengo ese link. Vos no lo podés compartir en la pantalla o leerme el enunciado a lo mejor. ¿Tenés micrófono, Lourdes? Fíjense que a lo mejor parciales de otros años entran cosas que no entran ahora. Ah, no tenés micrófono. Y podés presentar, perdón, sí, presentar la pantalla, no. O escribir algo del enunciado acá en el chat. A ver, bueno, ahí entro yo. A ver si lo puedo buscar. Espérame que me está abriendo. Que voy a cerrar comunidades porque tener tantas cosas abiertas. Espera que está abriendo todavía. ¿En qué carpeta está? Sí, ahí entré al Mega. Es el que dice segundo parcial. Segundo parcial, ahí está. Ahí lo estoy abriendo. Espérame que lo encuentre y ya lo comparto. A ver, comparto a ver si era este. Y lo voy mostrando a ver si vos me decís cuál es. Tengo mal. Tengo que cambiar acá. Y vamos a presentar. ¿Por qué no me permite? Perdón. Tengo que descargar el archivo primero para poder presentarlo. No, no me permite descargarlo tampoco. A ver. A ver si se ve la página del Mega, el archivo. Sí, bueno, decime, a ver, vuelvo a la... ¿Qué actividad, Lourdes? El 2D. A ver, vamos a buscar el 2D entonces. 2D, este de acá. PIQS. Ese de las funciones PIQ. Bien. A ver qué me dice acá. Funciones PIQ. P, un logaritmo. Logaritmo de x cuadrado menos 1 menos 2 por e a la menos x y la Q una cuadrática. 2D. Entonces, función el D, verdadero o falso justificar. En el intervalo 3 medios 3 existe al menos una raíz de la función P. Entonces, la función P, esto no me permite escribir arriba. La función P es la del logaritmo, ¿sí? Menos 2 por e a la menos x. Esa función no la sabemos graficar porque no es un corrimiento de alguna función elemental, ¿sí? Sí podemos dar el dominio. Para dar el dominio de esta función, tenemos que buscar dónde x cuadrado menos 1 es positivo, ¿sí? L a la menos x no tiene problema.
Entonces, a ver, vamos a ver cómo puedo hacer para escribirlo. No, vamos a hacer así. Vamos a abrir voy a abrir un PowerPoint con una página en blanco y vamos a copiar la ley. Porque si no, en esa imagen del mega no puedo escribir arriba. A ver, ¿por qué no me hace esto? Ya les comparto, chicas. Aguanten un cachito. Oh, apague la computadora. Ahí estamos. Ahí abro el Power y les comparto para escribir sobre el Power. Déjame acordarme cómo era la ley. Logaritmo al cuadrado de x cuadrado menos 1 menos 2 por a la menos x en el intervalo 3 medios 3. Entonces, vamos. De todas formas, ustedes tienen enunciado. Cualquier cosa me lo repiten. No. Vamos, les voy a compartir el Power, aunque sea re feo lo que yo escribo, pero bueno. Ahí se ve el Power. Una presentación. ¿Se ve el PowerPoint blanco? Alguien, si tiene, así no vuelvo a salir. Si alguien tiene micrófono y me avisa si se ve. Sí, Bien. sí, se ve. Entonces, voy a tratar de acordarme la de función P, que era logaritmo natural. Qué feo. Voy a borrar. Disculpen, pero yo siempre digo que yo soy zurda y manejo el mouse con la derecha, entonces me recuesta escribir acá. Logaritmo de x cuadrado menos 1 era menos 2 por e a la menos x, algo así era, ¿no? Díganme si está bien. Acá no me acuerdo si era menos o más, 2 por e a la menos x. Sí, dice que está bien. Bien, gracias. Dominio de P, entonces, ¿qué tenemos que pedir? Acá en la exponencial no hay problema, ¿sí? El problema está en el logaritmo. Entonces, tenemos que pedir para encontrar el dominio de esa función los x reales. Escribimos todas las condiciones, después resolvemos. Para los cuales se verifique que x cuadrado menos 1 sea estrictamente positivo, ¿sí? Porque tenemos que calcular el logaritmo de ese número, ¿sí? Entonces, para resolver esta inecuación, lo más fácil es hacer un esquemita gráfico. La función y igual a x cuadrado menos 1. Es simple, conocida. ¿Cómo hacemos la gráfica? La x cuadrado bajada a 1. Queda una parábola así. Si fuera una parábola linda. Esto es 1 y menos 1. ¿Dónde se verifica esto que me pide acá? Que x cuadrado menos 1 es positivo. ¿Para qué valores de x? Se verifica para los x mayores que 1, esta rama es positiva, y para los menores que 1, esta rama es positiva. Entre menos 1 y 1, la parábola es negativa, ¿sí? Entonces, el dominio es desde menos infinito hasta menos 1 sin incluirlo, unión, porque son dos intervalos separados, ¿sí?
le agrego el intervalo, perdón, desde 1 a más infinito. ¿Está bien? Hasta ahí el dominio. Para el exponencial no hay restricciones, o sea que solo las restricciones me aparecen en la parte del logaritmo. ¿Está? En este dominio, esta función P será continua. ¿Podremos justificar la continuidad de esa función en ese dominio? P es una resta, ¿sí? El segundo término de la resta es una exponencial que sabemos que es continua. Todo esto no lo escribo, habría que escribirlo, ¿sí? El primer término de la resta es una composición de una cuadrática que es continua con un logaritmo que sabemos que si este argumento es continua. ¿Está? Entonces esta función P es continua en su dominio. ¿Estamos hasta acá? En todo el dominio es continuo. El ítem que preguntaban era si había un 0 en el intervalo, creo que era 3 medio 3. Entonces ahí, ¿qué tendría que ver? Si hay algún valor de x donde la función p de x vale 0. Eso es un 0 de una función, un valor del dominio, de la variable independiente, donde la función tiene imagen 0, donde la gráfica corta al eje x. Ojo que esta no es la gráfica de la función, es una gráfica auxiliar que hicimos para encontrar el dominio. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Logaritmo de x cuadrado menos 1 menos 2 por e a la menos x igual a 0, y si pudiéramos intentar despejar. El problema es que esa ecuación no la podemos resolver algebraicamente, porque voy a pasar la exponencial al otro lado, para sacar el logaritmo, después me va a quedar el logaritmo de este lado. ¿Está bien? Ahí esa ecuación que queda planteada acá, p de x igual a 0, algebraicamente no se puede resolver. ¿Está? Entonces usamos la teoría. ¿Hay alguna teoría, algún fundamento teórico que me dice que una función vale 0 en algún punto? Ojo que ahí el ítem no dice que dé el valor, ¿sí? Dice verdadero o falso. No me acuerdo bien cómo decía, pero existe algún valor, algún 0 de la función en este intervalo. ¿Qué herramienta teórica puedo usar? Algún teorema o algún fundamento teórico que me diga que una función en algún intervalo vale 0. En algún x de algún intervalo vale 0. ¿Alguien se acuerda de qué podemos usar? El teorema de Bolzano. Perfecto. Puede ser. Perfecto. Teorema de Bolzano. ¿Sí? ¿Qué decía el teorema de Bolzano? Que si una función es continua en un intervalo, f en A por f en B debería ser menor que 0. Sí, O esa sea es que la hipótesis. La función en C vale 0. Perfecto. Teorema de Bolzano. Entonces, mi función es la P. ¿Quién es el intervalo AB con el que voy a tener que trabajar? El que me dieron. El intervalo, en Bolzano el intervalo tiene que ser cerrado. Entonces el intervalo que me dieron lo uso cerrado. 3 medios, 3. Este intervalo está incluido en el dominio de la función. El dominio era todo esto, de menos infinito, esto que está marcado acá en el amarillo, de menos infinito a menos 1, de 1 a más infinito. Este intervalo, 3 medios, 1,5, 3, estaría por acá. Está incluido en el dominio, ¿está bien? En ese intervalo tengo definida la función. Y además es continua. ¿Sí? Habíamos dicho acá que la función en su dominio era continua. Entonces la primera hipótesis se cumple. En el intervalo mi función es continua. ¿Está bien? Eso habría que escribirlo también.
¿Qué me falta? De las hipótesis que recién leíste. Función. Tengo el intervalo, tengo la función definida y continua en el intervalo. Hasta ahí estamos. ¿Qué falta? Que la función en 3 medios por la función de 3 tiene que ser menor que 0. Y eso es lo mismo que decir que tenga distintos signos, ¿sí? Que en uno sea Claro. positiva y en otro negativa. Entonces voy y calculo cuánto me da la función en 3 medios, voy y calculo cuánto vale la función en 3. ¿Sí? Voy a la ley y pongo logaritmo de 3 medios al cuadrado menos 1 menos 2 por e a la menos 3 medios. Eso lo voy a aproximar con la calculadora. Por eso voy a dar un valor aproximado y lo mismo en 3. ¿Está? Eso lo buscan en la calculadora. ¿Sí? A ver si lo puedo ir haciendo con la calculadora acá. Tengo la calculadora. ¿Qué tenemos que hacer? Logaritmo de sería 9 cuartos menos 1. Logaritmo natural. Y la pata acá, logaritmo natural de 9 cuartos menos 1, menos 2 por e a la menos 3 medios. Si no hice mal las cuentas, esto me dio negativo. Menos aproximadamente 0,05. Tendría que revisar porque hice las cuentas medio rápido, habría que ver. Y en 3, ¿qué me queda? Logaritmo me quedaría de 8. ¿Está bien? 3 al cuadrado menos 1. Menos 2 por e a la menos 3. Eso sí, no hice mal las cuentas, me dio 1,9 aproximadamente positivo. Quiere decir que acá me dio negativo, acá me dio positivo. Se cumplen todas las hipótesis del teorema de Bolzano, ¿sí? Función definida en el intervalo, eso hay que escribirlo. Continuo en el intervalo, en los extremos distintos signos. Por todo esto, ¿sí? Por el teorema de Bolzano, existe algún valor de C por lo menos 1, me dice el teorema, en el intervalo que me piden abierto, 3 medios 3, donde la función P, calculada en ese valor de C, vale 0. Entonces, la afirmación es verdadera, ¿sí? Existe una raíz de la función entre 3 medios y 3. Por lo menos una, a lo mejor hay más. Si tienen GeoGebra y sí pueden graficar y ayudarse con la gráfica de la función, ¿sí? Verificar que eso se cumple. Esa función, digamos, haciéndola por corrimientos a mano, no la sabemos hacer. ¿Se entendió más o menos? Ese era el ítem que preguntaban. Puso que sí, que muchas gracias. No, listo. Se entendió. Listo, Ahí salgo de me acá. sumé. Buen día, ahí me sumé. Ahora sigo en el chat. Igual salgo de acá porque este ya creo que está. Vuelvo acá. Ya mismo preguntaba las raíces, sí, las raíces o ceros. A ver, déjame ver cómo decía el enunciado. Una raíz real, está, raíces o ceros de una función es lo mismo. Por eso usamos el teorema de Bolzano.
Y el otro ítem, no me parece que no lo habían preguntado, pero fíjense que decía la recta tangente a la gráfica de P en el punto de abscisa x0 igual a 0 tiene pendiente 2. Ahí recuerden el dominio, que el dominio era, el 0 no está en el dominio, o sea que eso es falso. Porque el dominio habíamos encontrado que era de menos infinito a menos 1, abierto, unión de 1 a más infinito. El x igual a 0 no está en el dominio de esa función, entonces en ese x no puede haber derivada. Saca la cámara así, no se hace lento. Lo único que no tengo los chats anteriores. Si los quiere volver a escribir en el chat, así yo voy respondiendo en el chat. Sí, pero de los anteriores creo que más o menos estuvieron. Este que estábamos consultando era uno que tienen ellos en el Mega. Por eso Está bien. me lo habían dado, mirado el enunciado. Listo. De un parcial del 2019 era. Está bien. Igual creo que no habían quedado dudas. Estoy repasando los chats, pero creo que, o si alguna quedó salteada, vuelvan a ponerla, por favor. Me parece que no había quedado nada en el medio. Gracias, Bueno. Julieta. Sí, yo fui repasando, pero por ahí, cuando estoy presentando, no veo el chat y por ahí se me saltó alguna. Voy a abrir un segundito la cámara, Ale. Dale, vale. Para mañana, así no está no sé si leyeron la actualización en la página inicial del aula virtual, en la sección que tiene una línea violeta a la izquierda, que dice Matemática 1 recursado parcial segundo cuatrimestre, está agregado en rojito, en rojo, en tinta roja, que mañana va al final de esta sección, ¿sí? La vamos a limpiar un poquito porque ahí hay 5 archivos. Vamos a dejar los relevantes, que son breve instructivo para transformar fotos a PDF y el Excel con los listados, porque si llega a haber alguien que no tomó registro del link de ingreso, y los demás archivos los vamos a sacar y ahí va a estar, en vez de decir matemática 1, simulacro parcial, va a haber uno que diga, uno muy igual, que diga, el icono va a ser el mismo, pero va a decir matemática 1 parcial, para que quede más limpio la presentación. Y ahí, cuando aparezca, van a poder pulsar ahí, ir leyendo los instructivos, el instructivo que es el mismo que está en el instructivo publicado, que ya les enviamos, lo publicamos hace 2 semanas, o 10 días más, sí, hace 2 semanas. Va a haber un resumen, van a pulsar y van a poder ver digamos, las indicaciones del parcial, y el parcial, el enunciado va a arrancar, se va a hacer activo a las 8:30, ¿sí? Ustedes van a pulsar sobre la frase, parcial, matemática 1 parcial recursado, y a las 8 se va a abrir primero las indicaciones, desde las 8 más o menos, por si alguien no leyó el instructivo completo. Y a las 8:30 se va a activar el parcial, ¿sí? Recuerden que si por ahí no mueve, no es mañana me refiero, si no usan, no están moviendo, no está activa la página de comunidades, a lo mejor se les queda frisada. Bueno, ponen actualizar, arriba hay una flechita con forma de círculo, es una flecha curva, esa actualiza la página y vuelve lo más bien, no se les desaparece el parcial. Y si pasa mucho tiempo, que por ejemplo que están resolviendo y no se dan cuenta y transcurre tiempo, se cierra la página. Bueno, la vuelven a abrir, no es que se les va a cerrar el parcial se cierra solamente por 2 motivos: que lo cierren ustedes porque lo terminaron o porque se agote el tiempo, ¿sí? Así que no se preocupen que si están resolviendo, se les pasa el tiempo, la vuelven a abrir y sigue ahí el parcial.
Sí, eso hubo alguna consulta al principio, vale, de eso. No sé si estaban todos los que están ahora. Está bueno aclararlo. Lo mismo que si se les corta la luz o, por ejemplo, se les corta internet, no es que desaparece de comunidades el parcial, ¿sí? Van a seguir resolviendo y esperemos que les vuelva la señal o la electricidad. Lo único que el cronómetro está sincronizado para los 250 parciales más o menos que son, todos se abren y se cierran al mismo horario. Si se les corta internet o la electricidad, se vuelven a conectar, pero siguió corriendo el tiempo, ¿sí? Sí, Yasmín, pero no es que esté mal el PowerPoint, porque lo hemos bajado de otras computadoras, lo leímos, ahí te respondió Florencia bien temprano, que en realidad vos estás bajando el archivo, porque si vos lo querés ver online, sí no lo vas a poder ver bien porque depende, se ve todo, digamos, el trasfondo de cómo se fue haciendo el PowerPoint. Vos tenés que bajar el archivo en tu computadora. Ahí está, vale, ahí justo que sí, que se olvidó de eso, que tenía que bajarlo. Ah, bien, bien, porque lo bajás y después lo ves. Pero si lo intentás ver online, se ve todo corrido. Sí, eso con los Power pasa. Los PDF no, pero los Power los tienen que descargar para verlos bien y ver las animaciones y todo. Y los Word también los tienen que descargar, ¿sí? Claro. No, si lo ves directamente sin descargarse, te desconfigura todo. Porque no está hecho, si hubiera sido hecho, si lo hubiéramos armado en las diapositivas de Google, no habría problema. Pero lo armamos en nuestras computadoras y después los compartimos, Yasmin. Por eso todos los archivos, los de Word, que tienen fórmulas, también los tenés que bajar, no los puedes ver directamente online. Igualmente el parcial no lo van a poder bajar, es directamente online. Ahí en el parcial van a tener para responder las opciones múltiples, se responden en línea, ¿sí? Directamente abren el parcial, no va a haber un archivo para bajar, se responde todo en línea. Y acuérdense de pasar a PDF, único PDF, porque está configurado para que admita un único PDF, hasta 20 megas. Bueno, no, yo me sumé bastante después, pero no sé si quedó alguna consulta antes o si alguien entró más tarde y quiere preguntar algo del parcial de mañana, porque mañana no nos vamos a poner a explicar porque va a ser muchas personas en la misma sala, ¿sí? ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna consulta del instructivo? Digo algo, vale, que vos dijiste, el parcial se activa a las 8:30, pero está bueno que entren a la sala antes, ¿sí? Va a estar desde las 8, porque así vamos tomando presente y todo, antes de que se pongan a trabajar en el parcial, para no interrumpir después el trabajo que están haciendo. Sí, la cita, digamos, es a las 8. Acuérdense de tener a mano el plástico del DNI, si justo lo perdieron, lo tienen en trámite, los robaron, tengan algún documento, aunque sea una versión más vieja, pero que acredite identidad, ¿sí? A medida que van entrando, les van a tomar lista, acercan a la cámara el DNI, con eso dan el presente, que sería muy parecido a lo que hacemos en la presencialidad, y cuando terminamos de tomar el presente, les repartiríamos la presencialidad, el enunciado. Bueno, acá se va a repartir, entre comillas, a través de la virtualidad. Se va a abrir en simultáneo. Ahí Lourdes pregunta. Lourdes pregunta así, que si hay que tener aprobado la opción múltiple para que corrijan. Lo que pasa es que están totalmente vinculados, Lourdes. Es muy parecido, digamos, no sé si llegaron a trabajar sobre el parcial, Ale.
Alguien preguntó. Alguien preguntó si era todo multiple choice, pero más eso, nada más aclaré que era una parte, opción múltiple, y otra parte de desarrollo. Que eso también está en el instructivo, ¿sí? Ir y volver, si o sea, en el comunidades, marcan la opción que les parece correcta y en su hoja escriben la justificación, ¿sí? Como están relacionados, si se dieron cuenta que estaban mal, pueden volver para atrás y corregir, ¿sí? Y al final de todo, juntan el PDF con todo. Claro, se llama como está configurado el parcial, se llama de navegación libre, es decir, pueden ir y volver a todas las consignas, no es necesario que las resuelvan en un orden, es lo más parecido que pudimos armar respecto al parcial presencial, que es que no tienen la obligación de hacer en orden sincrónico, no, el ordenamiento forzado del 1 al 2, al 3, al 4. Acá pueden ir salteando. Lo que pasa es que hay consignas que están vinculadas con las siguientes. Entonces, respecto a la pregunta que plantea Lourdes, el tema es que si tenés de arranque mal las primeras, va a estar muy difícil las otras porque están muy vinculadas. Todo el parcial es teórico práctico, Julieta. A lo mejor es un ítem, una actividad práctica, pero la justificación tenés que usar la teoría, ¿sí? No hacer una pregunta, enunciar un teorema, eso no es una pregunta del parcial, porque ustedes tienen sus apuntes y no tiene sentido copiar el enunciado, ¿está? Pero la justificación teórica de algún ítem que de una actividad, ¿está? Todo tiene que estar justificado, fundamentado. Suponete la última actividad, esto para Julieta, la última actividad que hicieron recién de Bolzano, ¿sí? No tengo el enunciado acá exactamente, pero les daban la ley de una algebraica, la ley algebraica de una función, y que les pedía demostrar que... verdadero o falso. No, verdadero o falso, si en tal intervalo tenía una raíz, por lo menos una raíz. Entonces, vos para justificar que esa función cuya ley está dada algebraicamente y que no era de las elementales, lo podés hacer, digamos, como estaba planteado en verdadero y falso, justificar que hay una raíz, entonces no se te está diciendo, pero la herramienta que te permite justificar es el teorema de Bolzano. A eso nos referimos de que es teórico práctico. Tenés que tener comprendida la teoría para responder las actividades. Que esa actividad te respaldás en un concepto teórico, que es el teorema de Bolzano, para resolver analíticamente, como hicieron recién, y decir, bueno, existe una raíz en tal intervalo, que no me acuerdo, era 1, 2, o no llegué a 1, 3, creo. Existe una raíz en tal intervalo. Eso sería teórico práctico, porque lo que te respalda es el teorema de Bolzano, que no lo tenés que saber de memoria, pero sí tenés que comprender que para qué situación, cuáles son las hipótesis, entonces vos ya sabés, ya estudiaste el teorema de Bolzano, entonces cuando se te presenta ese verdadero o falso, decís, acá aplico el teorema de Bolzano. Vas al teorema de Bolzano y decís, bueno, cumple el teorema. En realidad la idea es que si lo estudiaste, que lo sepas, ¿no? Pero decís, bueno, aplico el teorema de Bolzano porque se cumplen las hipótesis que la función es continua en un intervalo cerrado, supongamos 1, 3, la imagen en 1 es positiva, la imagen en 3 es negativa, cumple con las 3 hipótesis del teorema de Bolzano, entonces podemos garantizar que existe, eso sería teórico práctico. Y así con cualquier teorema, no es que lo vas a tener que copiar. El tema es que si no estudiaron todos los teoremas frente a un verdadero y falso, verdadero o falso o cualquier justificación, y no te vas a poder leer todos los teoremas mañana en el parcial, porque no te va a alcanzar el tiempo para leer el libro. Sí, de eso hubo consulta hoy más temprano, si podían tener todos los apuntes. Y bueno, un poco eso lo decía yo, que está bien, los pueden tener, pero que si no los estudiaron o los leyeron antes, no sirve, porque no les va a dar el tiempo a leer todo para buscar a ver qué es lo que tienen que usar. En realidad, las evaluaciones, en las evaluaciones del libro abierto, rara vez terminan usando el material, si comprendieron, si
No digo si estudiaron porque, no, digamos, si se van a presentar es porque estudiaron, pero a lo mejor hay cosas que la estudiaron y no las llegaron a comprender. Entonces, a lo mejor, bueno, si no las comprendieron, aunque busquen, van a perder más tiempo en buscar cosas que en poder realmente resolverlas. Igual pueden tener todo el material de consulta, todo el que quieran lo van a poder tener a su alcance. Pero si no lo estudiaron, buscar en eso es mucho. Yasmín, ahora me fijo la pregunta de Yasmín, que no es de matemáticas. Ah, sí, había Tenés que quedado hablar con Secretaría Estudiantil, Yasmín, escribir a Secretaría Estudiantil. Sí, Sí, se puede Rocío, usar. igual está en el instructivo. Rocío, ¿lo leíste al instructivo? Les dice, pueden usar GeoGebra, todo lo que quieran. GeoGebra, Yasmín, lo usa, digamos, para las clases sí trabajábamos con los celulares, y no solo GeoGebra, usábamos. Lo que pasa es que GeoGebra es legalmente libre, por eso sugerimos usar GeoGebra, y aparte, además de ser legalmente libre, es un proyecto con fines educativos y académicos. En las clases usamos GeoGebra, pero también el QuickGraph, el Graph, el WinPlot. En los parciales no, pero para visualizar las gráficas, en las clases usábamos, por ahí si lo tenían, no había computadoras en las clases, en las aulas, pero por ahí si tenían un celular con internet y que podían bajarse los programas, en las clases sí se usaban. Como soporte, complemento a las gráficas que hacíamos manualmente. En las evaluaciones no, ni parciales ni finales. Lo que pasa es que, si bien ya se los hemos dicho, pero a lo mejor no era el mismo grupo de estudiantes, pero se cambió de la presencialidad a la virtualidad, se cambió toda la dinámica, no solo de dar las clases, sino en qué focalizar, en qué evaluar y cómo evaluar. En la presencialidad no es a libro abierto, nunca, es decir, en la presencialidad nunca lo hicimos a libro abierto, pero ahora como ustedes están en sus domicilios hacen el derecho de ustedes, entonces se cambió toda la dinámica, ¿sí? De cursado, de las clases, de la dinámica de las clases. Obviamente que en las aulas presenciales no teníamos una computadora por persona, sino había una sola computadora para proyectar los PowerPoint. Entonces, no podían ir haciéndolo en simultáneo si quisieran. Si hubieran querido, no era posible. Es decir, cambió todo. Por eso no hay antes en la presencialidad tomábamos 2 parciales con 2 recuperatorios, y además de llegar hasta vectores, que es como llegamos este año en la virtualidad, que dimos hasta vectores incluido, además dábamos una parte más de geometría, que sería curvas y superficies.
Bueno. Y la parte, perdón, de aplicaciones de la derivada también dábamos lo que no estamos viendo en la virtualidad, la parte de aproximación. Sí. Polinomio de Taylor, diferencial. Sí. Entonces hubo un cambio en el programa, que es lo que se aprobó por Consejo Directivo, pero hubo un cambio en la dinámica de las clases y de las evaluaciones, y de la regularización y de la aprobación de la materia. Que la aprobación de la materia es el examen final, no es el parcial. El parcial es para regularizar y la materia se aprueba con examen final. Irina, eso está publicado en el instructivo también. Ahora no me acuerdo las fechas, pero bajate el instructivo, está publicado, y ahí es un PDF, y ahí te dice cuándo se van a subir las resoluciones. Y está resaltado en rojo, si lo buscas más rápido. Yasmín, es lo que acaba de preguntar Irina. Igual la devolución no va a ser como el trabajo práctico porque en la herramienta examen de comunidades no nos permite hacer anotaciones sobre los PDF, ¿sí? Van a tener puntaje ítem por ítem, pero no remarcado que está bien y que está mal en su PDF, porque no lo podemos hacer. Por eso está la resolución, para que ustedes comparen. No entiendo, Yasmín, lo que vos decís, pero así con la profe que nos tome, que no entiendo. Si querés abrir el micrófono. Las consultas, vos decís. Bueno, el lunes que viene es feriado. Y sí, pueden preguntar de todas maneras. Ya mismo decís antes de que tengan la corrección o después, porque en realidad, una vez que esté publicada la resolución, ¿sí? Después decimos, bueno, si después pueden hacer, al igual que hubo en el primer cuatrimestre, en la parte que dice cursados, en el foro que dice, que se llama cursado el segundo cuatrimestre, si vos tuvieras alguna duda de la corrección, insistimos, lean lo que dice en el instructivo, la herramienta de examen en comunidades no permite editar el PDF que nos envían. Entonces van a estar abajo del PDF, va a decir ítem por ítem, bien, bien menos, regular, regular menos, mal, con el puntaje de cada ítem. Entonces, si vos tuvieras alguna duda después que veas tu parcial corregido con la nota, entras al foro, mandás una foto y envías al foro para preguntar por qué tuviste mal tal o cual cosa. Porque la semana que viene vamos a estar con exámenes finales. Así que todavía no, el lunes, primero que el lunes es feriado, y martes, miércoles y jueves y viernes vamos a estar con exámenes Pero lo que sí van a poder ir haciendo es en el foro cursado el segundo cuatrimestre, sacás una foto a lo que vos tenés duda de cómo se corrigió, la subís en el foro y te vamos guiando. La mayoría de las consultas las fuimos resolviendo y se fueron evacuando a través del foro. No recuerdo si quedó alguien para hacer preguntas en clases sincrónicas. Pero no sé cuándo sería porque tenemos toda la semana examen. No, Julieta,
lo que se refiere es que van a tener el puntaje, va a decir bien, 2 puntos, por ejemplo, regular, 1,5 y así. Te va a dar, si te da 60 o más, va a decir al lado aprobado. Si te da 59 o menos, va a decir desaprobado. El puntaje por ítem, por subítem, lo van a tener. Lo que no van a tener es en el PDF marcado cruz, tilde o redondeado el error, porque no nos permite la herramienta comunidad. Pero el puntaje por ítem lo van a tener. Y está bueno si tienen, después les queda alguna duda, que lo hagan en el foro, porque eso les sirve a todos, ¿sí? Para otro estudiante que tenga la misma duda, les sirve para todos. Por eso está bueno siempre hacer las consultas en el foro. En general, cuando tienen la resolución publicada, ¿no? Se van haciendo una autocorrección. En el grueso, en el 90, decimos por las consultas que nos han hecho, ¿no? En el 95% se evacuaron con la resolución, pero aún, la resolución nuestra que subimos, pero aún así, si les quedan dudas, lo que han hecho es, se sacan fotos a la resolución de ustedes, una vez que saben la nota, ¿no? Porque a lo mejor creen que tienen dudas, bueno, hay que esperar a que se publiquen las notas, y después cuando tienen las notas, si queda duda, lo que han hecho es sacar fotos, y en ese que nos envían al foro sí los podemos editar y les vamos marcando. Si nos mandan un PDF o un Word, los bajamos en nuestras computadoras y les hemos ido marcando. Mira, acá tenés el error, acá no pusiste, te olvidaste el signo, acá derivaste mal, o señalaste mal tal, ¿no? Ahora estoy tratando de acordar los errores comunes en el parcial del primer cuatrimestre, que por ahí estaba mal derivado alguna función, o se olvidaba algún signo y le cambiaba la interpretación, o la recta no les quedaba tangente, hallaban bien la ecuación, pero la graficaban mal, o iban arrastrando el error y la graficaban acorde a la ecuación, pero les quedaba totalmente secante, o les quedaba recortada en un punto, pero no tangente. Bueno, eso se los podemos marcar si los mandan al foro. Todos esos detalles está el detalle que hemos marcado en los trabajos prácticos, que sí permite, en las tareas de trabajo práctico, sí permite ir marcándoles punto por punto sobre el PDF. Por eso, para que les sirva de autocorrección, digamos, las resoluciones las hacemos lo más detalladas posibles, ¿sí? Guillermina, pero por eso insistimos, antes de armar el PDF, primero controlen. La idea es que lo hagan al revés, Guillermina. Primero, si no quieren que les pase o olvidarse alguna parte de la resolución, o sacar bien las fotos, lo que le hemos sugerido bastante, tanto para el primer cuatrimestre, tanto para el parcial como para el recuperatorio, y ahora es que insistimos con que tengan un cuaderno, para que no pierdan las hojas, no las tengan sueltas, tengan así un cuaderno anillado, ¿sí? Pónganles hojas, acá 1, acá a la otra le ponen 2, a esta 3, numeren las hojas por páginas, ¿sí? Entonces numeren las hojas por las páginas y le sacan fotos a las páginas antes de sacarlas del anillado. Así controlan que no se hayan olvidado nada de sacar fotos, porque después en el apuro, capaz que se olvida una página. Entonces, la secuencia es primero trabajar con prolijidad en un cuaderno, numerando las páginas. Después sacan fotos a cada página, controlan
contrastando las fotos con las páginas escritas. Si tienen todas las fotos, las descarguen en una carpeta que se hayan generado previamente. Por ejemplo, hoy mismo se genera una carpeta en la computadora que diga parcial recursado. Y es más, si le pueden poner fecha, mejor, así no, o matemática 17 del 11. Ahí se bajan las fotos, controlan primero que tengan todas las fotos, que no se les haya quedado alguna sin bajar. Cuando ya controlaron todos esos 3 pasos de control, arman el PDF y después que armaron el PDF lo suben a comunidades. Porque una vez que suben un archivo PDF y lo envían, no se puede editar. Por eso hay varios carteles que les van apareciendo, varias ventanitas que se abren de confirmación, que les van diciendo, mire que a partir de acá, si pone enviar, se bloquea. Confirma el envío, no va a poder volver a editarlo, y así. Entonces, si van confirmando eso, se da por sobreentendido que todos los controles previos los han hecho. Es decir, que sacaron foto a lo que tenían que mandar y que sacaron foto a todas las cosas que tenían que mandar. No les podemos avisar en el momento, Guillermina. Lo que les avisamos en el momento, no podemos controlar que vos hayas armado bien tu PDF en tu casa. Lo que les controlamos en el momento es que llega el PDF. El control de que si lo armaron bien lo tenés que hacer vos, o cada persona, cada estudiante, antes de enviarlo. Es como en la presencialidad. Vos cuando terminás el parcial, lo cerrás y llegás al escritorio y lo dejas, controlamos que nos entregues el parcial, pero no sabemos cuánto resolviste. Eso lo tenés que controlar vos en la presencialidad antes de pararte del banco y acá antes de mandar el PDF. Solo les decimos, bueno, Guillermina, ya está, recibimos el PDF, te podés retirar y ya está, pero de ninguna manera vamos a abrir 250 PDF en el momento, porque ahí sí que se satura todo comunidad. Me queda una duda por cómo hizo la pregunta Guillermina, porque ella pone, se me mandó mal, se me mandó una sola hoja de 2. Es un solo PDF con todas las fotos, ¿sí? No es cada hoja en un PDF. ¿Está, Guillermina? Todas las fotos en un solo PDF, porque apenas vos subís un PDF, ya está, no podés subir otro. Está habilitado para subir un solo archivo. Está. Ah, bueno, listo. No, me quedó la duda por cómo hiciste la pregunta, como que hubieras querido mandar otro PDF, por eso hacía la aclaración. Por eso, ustedes cuando arman el PDF, antes de mandarlo, revisen que esté bien adentro del PDF todo lo que ustedes quieren mandar, ¿sí? Porque una vez que lo mandan ya no lo pueden cambiar. Todo ese control tiene que ser de ustedes previo al envío. Y que las fotos sean legibles, que se lea bien, para que nosotros podamos entender lo que escribieron. Yasmín, no sé a qué te referís, porque hay 3 llamados. ¿Vos entraste en el calendario académico que está publicado en el aula virtual, que dice exámenes finales, pulse para ver el calendario académico?
en el foro de exámenes finales, Yasmín. Pero entraste que dice que hay 3 en noviembre, diciembre, 3 en... Bueno, dice, hay 3 en diciembre, noviembre, diciembre, 3 febrero, marzo, 3 julio, agosto. No sé entonces lo que no entiendo entonces lo que me estás preguntando. Tercer llamado en febrero, ¿no? El tercer llamado, no, cada mesa de examen tiene 3 llamados. Hay primero, segundo y tercer llamado para noviembre, diciembre, primero, segundo y tercer llamado, febrero, marzo, primero, segundo y tercer llamado, julio, agosto. Así que no te entiendo lo que es la pregunta. Sí, Yasmín, te podés anotar en el que vos quieras. Recordá que la inscripción es por llamado, ¿sí? Ahí en el calendario, como te dice Valeria, están las fechas de inscripción. Eso es un trámite administrativo que no depende de nosotros. Tienen que inscribirse ustedes por llamado dentro de esas fechas para que poder rendir. Si no se quieren presentar, no se anotan, se pueden anotar en la mesa que quieran, el llamado que ustedes quieran. Cada vez que se presentan, se anotan y se presentan. Si no aprueban, va un insuficiente a su libreta y a su legajo. Eso ténganlo presente, porque eso va al promedio general después. Tal vez ahora no lo vean tan importante, pero más adelante, cuando quieran presentarse una beca o alguna otra cosa que tengan en cuenta el promedio, eso es importante. Recuerden tener a mano el link de acceso a la sala que les corresponda, ¿sí? O lo guardan en la computadora o donde sea de donde se van a conectar para poder ingresar, porque no va a haber nadie que les esté pasando el link. Está disponible en el aula virtual, ¿sí? Pero si quieren hacer más rápido, guárdenlo a mano. No sé, quedamos... Ah, bueno, Yasmín ahí se... De nada, yo me vemos mañana. Lara, Irina, Zoe, Ale, ¿alguna consulta? Chao, Yasmín. Ale, no, Zoe.
Recuerden que a la tarde en la clase, en el horario de la tarea de aula también hay consulta o sigue abierto el foro. Chau, Ale. Chau, Yara. Nos vemos. Bueno, Irina. Zoe tampoco, bueno. Bueno, Zoe, nos vemos mañana. Nos vemos. Chau, chau. Chau, Ale. Chao, nos vemos, vale. Hasta luego.